Muy buenas tardes, un saludo para cada uno de los seguidores del canal de YouTube. El día de hoy queremos compartir un poco sobre la legislación vigente aplicable a la contabilidad agrícola en Guatemala. Mi nombre es Leonardo Herrera y nosotros somos el grupo C del curso de contabilidades especiales que se imparte en la Universidad Mariano Gálvez, específicamente en el Centro Universitario de San Pedro Zacatepeques. Voy a dejar en el uso de la palabra y del tiempo a mi compañero José, quien va a introducirnos a este tema. Adelante, José. ¿Qué tal, compañeros? Es un gusto saludarlos por este medio. Como grupo número 6 nos corresponde darles a conocer lo que es la legislación aplicable a la contabilidad agrícola. Para ello, en base a nuestra investigación, nosotros encontramos las principales leyes aplicables a la contabilidad agrícola en Guatemala. Una de ellas es la Constitución Política de la República de Guatemala, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el valor agregado y sus reformas, el decreto 2792 y el impuesto único sobre inmuebles. También encontramos lo que es el impuesto de solidaridad y el código de trabajo y el código de comercio. La Constitución Política de Guatemala nos habla en el artículo 43 de la libertad de comercio, de la industria y del trabajo, y nos plasma en el artículo 119, obligaciones del Estado, donde nos menciona cuáles son las obligaciones fundamentales del Estado. Y para ello nos dice que es promover el desarrollo económico de la nación, estimulando las iniciativas a las actividades agrícolas, tales como la producción de caña de azúcar, las pecuarias, las industriales, turísticas y en otras naturaleza. El impuesto sobre la renta dice que es el impuesto sobre la renta, es el que está contenido en el libro 1 de la Ley de Actualización Tributaria del Decreto 1012, en el cual los contribuyentes quedan afectos a la renta de actividades lucrativas y la renta de trabajo y la renta de capital de las ganancias de capital. Las obligaciones que las empresas tienen es elaborar los inventarios al 31 de diciembre de cada año y asentarlos en los libros correspondientes y reportar así a la administración tributaria por los medios que ponga a disposición en los meses de enero y julio de cada año. De las existencias en inventario al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año. También el impuesto al valor agregado y sus reformas del decreto 2796. En el artículo 2, en el inciso 6, establece que el contribuyente es toda persona individual o jurídica y tiene como obligación efectos a las disposiciones de la ley del IVA de pagar el impuesto con una tarifa que es el 12% sobre la base imponible incluida en el precio de los bienes. ¿Por qué lo incluimos? Porque es una empresa agrícola que está afecta a la ley del IVA por las transacciones de compra de materiales, de maquinaria, de la compra de suministros e insumos y por la venta de sus productos o otras ventas y servicios efectuados. El impuesto único sobre inmuebles. El impuesto único sobre inmuebles es situado en territorio nacional, recae específicamente sobre los bienes inmuebles, específicamente sobre los bienes inmuebles rurales y urbanos, los terrenos, las estructuras y las construcciones al inmuebles y sus mejoras. La base del impuesto está constituida por la suma de los valores de los distintos inmuebles que pertenecen a un mismo contribuyente, ya bien sea individual o jurídico, o de calidad de propietario. Impuesto de solidaridad. Este es un impuesto directo que debe pagar los contribuyentes, ya bien sea personas individuales o personas jurídicas que realizan actividades mercantiles o agropecuarias en Guatemala. La tasa es del 1% sobre la renta imponible y sus declaraciones o pago trimestral deberá de pagarse dentro del mes inmediato luego de que finalice trimestralmente. Ahora bien, le dejo el tiempo a mi compañero Leonardo, que él finalizará la exposición del día de hoy.
Bueno, pues para continuar con nuestra presentación, nosotros también creemos que el Código de Trabajo es otra de las leyes que que es aplicable a la contabilidad en Guatemala. ¿Por qué creemos esto? Porque el, el 30 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario de Centroamérica, el diario oficial, el Acuerdo Gubernativo 250-2020, en el que se fijan nuevos salarios mínimos que tienen vigencia a partir del 1 de enero del 2021. Y dentro de estos salarios están los que se deben de pagar por actividad agrícola. Entonces, las entidades o empresas que se dediquen a actividades agrícolas tienen obligación de pagarles a sus empleados la cantidad de 2.992 quetzales con 37 centavos, aparte de la bonificación incentivo que es producto del del decreto 37 de 2001, que fue emitido por el presidente de la República en el año 2001. También nuestro Código de Trabajo regulariza las jornadas de trabajo. Las jornadas de trabajo son de 8 horas diarias o 44 horas a la semana, con efectos de pago de 48 horas. Es decir, que nosotros o los que realicen actividades laborales en Guatemala, su jornada de trabajo tendrá que ser de 8 horas diarias o de 44 horas a la semana, pero tienen derecho a que se les paguen 48 horas. Esto porque el día sábado se les paga como que trabajaran el día completo, pero únicamente trabajan hasta mediodía. También otra de las legislaciones vigentes en Guatemala que es aplicable a la contabilidad es lo contenido en la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que nos habla de las contribuciones a este instituto. Recordemos que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala obliga al Estado a proporcionarle a todos los habitantes del país una seguridad social. Y la aplicación de ese régimen de seguridad social en Guatemala le corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma que tiene su propia ley orgánica. Esta está contenida en el artículo 295 del Congreso de la República, y las entidades o empresas agrícolas eh, están obligadas a contribuir al sostenimiento del régimen de seguridad social del que estamos hablando. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de un porcentaje que es del 10.67 por concepto de la cuota patronal, y esta contribución se aplica al total de sueldos y salarios, los ordinarios y extraordinarios que efectivamente hayan sido pagados. Las empresas catalogadas como fincas o con actividades agrícolas no aplican para el pago del 1% del IRTRA, que es el Instituto de Recreación de los Trabajadores del Estado. Perdón, de los trabajadores únicamente. También tenemos nuestro Código de Comercio, o el Código de Comercio de Guatemala. En el artículo 9 del Código de Comercio dice que no son comerciantes los que ejercen una profesión liberal, los que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. Los artesanos que solo trabajan por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos, estos no son catalogados como comerciantes. Es decir que los que ejercen o desarrollan actividades agrícolas no son comerciantes. ¿Cómo se
cómo es la estructura organizacional de una empresa agrícola según nuestro Código de Comercio. Pues dice que una empresa agrícola puede constituirse como una sociedad anónima en Guatemala. Esta en Guatemala, perdón, se rige en la legislación mercantil con base a una escritura pública, la cual es faccionada por un abogado y notario, que comprende la forma en que debe estar organizada, la denominación o razón social, el nombre comercial, si es que hubiere, el domicilio y el de sus sucursales, o sea, las direcciones, el objeto con el que fue constituida esa entidad, el plazo por el que va a ser, por el que va a estar funcionando, también el capital, en el caso de que sea una sociedad anónima o de que sea una sociedad mercantil, debe de existir debe estar fijado en esta escritura el capital social con el que cuenta la entidad. Esto, como les decía, debe ser autorizado por un notario y también debe de contener los órganos de administración, las facultades de los administradores y los órganos de vigilancia, si es que hubieran algunos. También nuestro Código de Comercio nos habla de la forma en que se deben de inscribir las sociedades mercantiles. Y dice que la inscripción provisional de la sociedad se realiza en el Registro Mercantil de Guatemala, mediante un testimonio de escritura que es, como decía, faccionado por un notario. Y esta se debe presentar al Registro Mercantil de Guatemala en el plazo de un mes siguiente al que posea o el que esté estipulado en la escritura de constitución. Entonces, después de haber faccionado la escritura de constitución, se tiene el plazo de un mes para poder acudir al registro mercantil a realizar la correspondiente inscripción de la sociedad mercantil. A esta inscripción también están afectas las entidades que tengan actividades agrícolas. Y nosotros como contadores o como auditores debemos de observar que esto se cumpla, ¿verdad? Para que la entidad que nosotros estamos apoyando con el manejo de la contabilidad o con la revisión de la contabilidad, pues no vaya a tener va a incurrir en alguna falta a esta legislación. También la anterior era una inscripción provisional, y también existe una inscripción definitiva que está estipulada en el artículo 343 del Código de Comercio, que estipula que esta inscripción definitiva se debe hacer después de 15 días de la última publicación. Recordemos que cuando se constituye una entidad, se deben de hacer publicaciones en el diario oficial o en el de mayor circulación, para que si hay alguien que se oponga a la constitución de esa entidad o que tenga alguna cuestión con la que no esté de acuerdo con la constitución, se pronuncia al respecto y pues no se puede dar. Si no hay alguna pronunciación al respecto de la constitución de una sociedad o de una entidad, entonces se cuentan con 15 días para hacer la inscripción definitiva. También las entidades están obligadas a tener una patente de comercio, de empresa o de sociedad. Y esto lo regula el Código de Comercio en el artículo 344, el cual estipula que el registrador expedirá sin costo alguno la patente de comercio a toda sociedad, a comerciante individual, auxiliar de comercio, empresa o establecimiento que haya sido debidamente inscrito. Esta patente deberá colocarse en un lugar visible
de toda empresa o establecimiento. Esto también es un aspecto legal que es aplicable a una empresa con actividades agrícolas. Y por último, nosotros consideramos que que no es una legislación vigente para Guatemala, pero que sí constituye una norma de observancia para las entidades agrícolas en Guatemala, como lo es la norma internacional de contabilidad 41, la NIC 41, que habla sobre agricultura. Esta NIC nosotros la consideramos dentro de nuestra investigación debido a que las empresas, para poder incursionar en el mercado internacional en base a las necesidades del desarrollo del comercio, la globalización y los tratados de libre comercio, han adoptado las normas internacionales de contabilidad. Y pues nosotros creemos que esta es una de las normas que se deben de observar para poder hacer contabilidad en, en, en Guatemala. No vamos a ahondar mucho en esta norma porque tenemos un tema específico para esta norma. Entonces, nosotros con esto terminamos y deseamos que poder enriquecer el conocimiento de los demás y tener un poquito de noción sobre este tema legal. Y eso es todo. Deseamos que tengan una buena tarde y que se suscriban al canal.